Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de cómo se forma el sistema nervioso central. Veremos que esta ocurre a partir de una placa denominada placa neural. Es un derivado embriológico que se encuentra al mismo nivel que el ectodermo. Esta placa neural va a ser inducida por el notocordio, que es esta estructura que estamos observando aquí en la imagen, lo que va a provocar la invaginación y el pliegue del tubo neural de esta manera, ¿sí? Y luego, posteriormente, va a dar lugar a la formación de lo que va a constituir el tubo neural. Por arriba, obviamente, tenemos el ectodermo, que luego va a constituir la parte periférica o externa de nuestro embrión. Este tubo neural tiene formas irregulares, dilataciones denominadas vesículas encefálicas. Existen dos periodos importantes dentro de la formación del sistema nervioso. Uno es la cuarta semana, donde vamos a observar algunas vesículas que debemos conocer. Tres vesículas y una parte final que va a constituir lo que se conoce como la médula espinal. Esta estructura, que parece un heladito, aquí tenemos el conito y las tres bochitas, correspondería a un esquema de cuarta semana, donde vamos a ver que la primera vesícula, la más superior, va a denominarse prosencéfalo. La vesícula del medio, mesencéfalo, que más adelante veremos que esta no da derivados y en el adulto sigue presentándose como tal. A algunos anatomistas les gusta denominarlo pedúnculos cerebrales superiores. Y finalmente esta tercera vesícula va a constituir el romboencéfalo. Esto, el conito de lado, va a corresponder a la médula espinal. Muy bien, vemos que en cuarta semana tenemos tres vesículas y la cuarta corresponde a la médula espinal. ¿Qué ocurre en quinta semana? Cada una de estas vesículas van a evolucionar. Recuerden que el medio, el mesencéfalo, no da derivados embrionarios. El prosencéfalo, vemos que ahí salen dos flechitas, va a dar en principio esta estructura que parece una carita de ratón. Vemos hacia arriba lo que serían caritas de ratón o de conejitos, lo que ustedes crean que ven acá. Muy bien, las orejitas corresponderían a lo que será más adelante los hemisferios cerebrales. En este caso van a constituir el telencéfalo, las vesículas telencefálicas. Por debajo, la carita correspondería a una estructura media que se encuentra ubicada entre ambos hemisferios cerebrales, que corresponde a el diencéfalo. Tenemos el mesencéfalo, que no da derivados embrionarios, y el rombencéfalo, o romboencéfalo también, vamos a ver que da dos nuevas vesículas. ¿Cuáles son esas vesículas? Primeramente vamos a tener allí el metencéfalo y finalmente el mielencéfalo. La médula espinal, ahí lo encontramos por debajo, ¿sí? Muy bien. Veamos ahora esquemáticamente cómo se ve desde afuera un embrión de cuarta semana y un embrión de quinta semana. Fíjense que son muy similares entre sí. Por ahí, para diferenciar, vamos a ver que en quinta semana aparecen los esbozos del miembro superior. Obviamente las estructuras internas se encuentran un poquito más desarrolladas. En cuarta semana, a este nivel, encontraríamos ¿qué vesícula? El prosencéfalo. Perfecto. Aquí a este nivel el mesencéfalo, y un poco más caudal encontraríamos en este nivel el romboencéfalo. En quinta semana vemos aquí que serían el telencéfalo. Perfecto. Luego tendríamos el diencéfalo por detrás, el mesencéfalo, recuerden que no da derivados, el metencéfalo y finalmente aquí a este nivel el mielencéfalo. Muy bien. Una vez que se forman estas vesículas en quinta semana, estos ya van a dar los derivados ya reconocidos en el cerebro, en el sistema nervioso central adulto. Acá tenemos un cuadro que preparé, obviamente prestado de Wikipedia, que está muy bien armado porque más o menos nos da un poco cómo se encuentra organizado este sistema nervioso central. Vemos que tenemos el encéfalo por un lado y la médula espinal. El encéfalo, ¿sí?, formado por el prosencéfalo, el tallo cerebral. Este a su vez
va a contener el prosencéfalo en cuarta semana, como derivados al telencéfalo y el diencéfalo, y el tallo cerebral, que sería mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo, que vimos en clase, darían por un lado mesencéfalo y rombencéfalo. ¿En qué semana? En la cuarta. ¿Sí? Muy bien. Cada uno de estos derivados después darán en el adulto ya las diferentes estructuras macroscópicas: rinencéfalo, hipocampo, neocortes, ventrículos laterales. El diencéfalo, obviamente, el tálamo y sus derivados: tálamo, epitálamo, hipotálamo, subtálamo, la glándula pituitaria, la glándula pineal o epitálamo. Pineal y epitálamo son lo mismo. Acá tercer ventrículo, el mesencéfalo tectum, los pedúnculos cerebrales, el pretectum, el acueducto de Silvio. El metencéfalo da el puente troncoencefálico o puente de Barolio y el cerebelo. Y finalmente el mielencéfalo va a dar la médula oblonga o oblongada. Finalmente por debajo vamos a tener la médula espinal. Como ven, este desarrollo embrionario, desde la estructura más simple, de la estructura del tubo neural, va a dar lugar con el tiempo, obviamente, a la formación de el individuo. Una estructura muy compleja, obviamente, con lo cual vamos a correr el riesgo de que se produzcan algunas malformaciones congénitas. Entre ellas vamos a describir lo que se conocen como disrafias, que es toda malformación ocasionada por un cierre defectuoso. No se termina de cerrar el tubo neural. Obviamente, esto puede ocurrir la falla en el cierre del tubo neural, pero también de hueso, piel, músculos suprayacentes que cubren todo al tubo neural. El tubo neural se cierra en dos partes. Una primera parte a nivel caudal, llamada neuroporo posterior, el día 25, y finalmente la parte más superior, donde se encontraría la cabeza, 2 días después, el día 27. Las disrafias, por eso, pueden estar o ocupando la parte más inferior a nivel de la médula espinal, ¿sí?, que serían disrafias medulares, o a nivel más superior, que serían las disrafias encefálicas. Vamos a presentar primero los dos grupos de disrafias. Comenzamos describiendo las medulares, y en ella presentamos todas las malformaciones que pueden, obviamente, ocurrir, desde lo más simple a lo más grave. Tengan en cuenta que disrafia en sí ya es una malformación complicada, que trae complicaciones a futuro. Vamos a tener la espina bífida u oculta, el meningocele, el mielomeningocele y el mielomeningohidrocele. Como ven, cuanto más difícil es y más largo es el nombre, mucho más complicado también es la malformación. Con respecto a la mieloquisquisis, es el estadio más grave de malformación o de disrafia a nivel de la médula espinal. A nivel de las disrafias encefálicas vamos a tener la meningocele, la meningoencefalocele, la meningohidroencefalocele y la anencefalia, que sería el estadio más grave de disrafia encefálica. Vamos a ir explicando un poco o definiendo cada una de estas disrafias. El meningocele lo que significa es cuando hay salida o protrusión de las meninges a través del cráneo. El encefalocele sale, en este caso, no solamente las meninges, sino también sale masa encefálica por fuera. Y en la meningohidroencefalocele, fíjense que el nombre me está indicando un poco las estructuras que van a salir hacia afuera. Va a protruir las meninges, la masa encefálica y ventrículos a través del cráneo. La anencefalia, recuerden que era el grado mayor de disrafia. ¿Qué pasa con esto? Falla, obviamente, el cierre del neuroporo anterior. ¿Y esto qué va a ocasionar? La ausencia de la formación del encéfalo. Al no formarse el tubo neural, no hay estímulo para que se forme, obviamente, el encéfalo, y tampoco hay estímulo para que se forme el continente, obviamente, el cráneo. Hay acrania, y esto es incompatible con la vida. Ahí tenemos, obviamente, algunas ilustraciones que muestran un poco la anencefalia, ¿verdad? Aquí lo tenemos. La hidrocefalia
si bien no es una disrafia, es también una malformación que puede ser congénita o puede ser adquirida también, que se produce por la acumulación de líquido cefalorraquídeo dentro del sistema ventricular. Como dije, puede ser congénito o puede ser adquirido, puede ser obstructivo o no obstructivo. Obstructivo es obviamente cuando el líquido cefalorraquídeo no puede ser eliminado a través de las vías o los conductos que tienen estos sistemas ventriculares. Y el no obstructivo normalmente es cuando hay una mala absorción, una escasa absorción para poder ser eliminado ese líquido cefalorraquídeo. El más frecuente obviamente es la hidrocefalia obstructiva, es a nivel del acueducto de Silvio, que se encuentra a nivel del mesencéfalo. Acá tenemos, por ejemplo, dos esquemas que nos muestran obviamente los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto. Y el acueducto mesencefálico estaría a este nivel. Acá estamos viendo los ventrículos normales y acá los ventrículos dilatados, obviamente por la obstrucción de este acueducto mesencefálico. ¿Cuál es el diagnóstico? Obviamente a través de ecografía, resonancia magnética, tomografía computada. Y el tratamiento es a través de una derivación ventrículo-atrial o peritoneal, que es la más común. Obviamente, casos más graves, tratamientos quirúrgicos. Acá tenemos una tomografía que nos permite obviamente observar la dilatación de los ventrículos, ¿sí?, laterales. Fíjense los bordes, ¿sí?, romos, generalmente cuando está normal, estos bordes son mucho más ahusados, mucho más delgados. Acá están bien redondeados y dilatados, con lo cual esto provoca una compresión de la masa encefálica hacia las regiones laterales. Y acá vemos obviamente la derivación peritoneal. Muy bien. La espina bífida oculta, como su nombre lo indica, obviamente se da como una falta en el cierre de la región posterior de la vértebra. Normalmente esto se da a nivel de la última vértebra lumbar, ¿sí? No, la apófisis espinosa no se fusiona hacia atrás, queda abierto y obviamente deja expuesto en esa región a la médula espinal. No hay protrusión en sí, por eso es asintomática. El 70% es a nivel lumbar, puede ocurrir en cualquier región de la columna vertebral. Y una característica es que hay hipertricosis, ¿sí?, e hiperpigmentación cutánea. En esa región, generalmente a nivel lumbar, suele ser mucho más pigmentada la piel y suele aparecer, digamos, mayor vellosidad en esa región, como signos característicos de la espina bífida. Muy bien, el meningocele, fíjense que ya es mucho más grave. Estamos viendo acá la imagen. Fíjense que ya aquí hay salida, obviamente, de las meninges. No obstante, el tubo neural se encuentra completamente cerrado. No hay salida de la médula espinal, solamente de la capa meningea. La meningohidromielocele, ya en este caso es mucho más grave. Vamos a observar que sale meninges, médula y ya el epéndimo, el conducto del epéndimo. El diagnóstico y tratamiento es muy similar a la mielomeningocele. Acá lo vemos. La mieloquisquisis es el grado máximo de disrafia medular. El tubo neural se encuentra totalmente abierto, hay pérdida de líquido cefalorraquídeo, hay alteraciones neurológicas graves. Obviamente esto también es inviable con la vida. Muy bien, chicos, eso es todo. Un pensamiento de este gran pedagogo brasilero, Paulo Freire. Estudiar no es una forma de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas, ¿sí? Espero que les sea útil. Mucha suerte para los finales. Nos vemos.